¿Cómo andás, Aníbal? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo andás? Bienvenido al show de Gerard. Exactamente, o sea, estoy bienvenido a tu programa, el show de Gerard, que bueno, que ya hace unos cuantos años que estás acá con este programa, ¿no? Quinta temporada ya estamos. Quinta temporada, bueno, hay que festejar, hay que tirar la casa por la ventana. Sí, ahora cuando pase un poco la pandemia, festejamos. Sí, Ya de a una vez poco. yo tengo un amigo que una vez quiso tirar la casa por la ventana, la tiró y se quedó con la ventana. Así que bueno, bueno, y aquí estoy para, bueno, agradecerte porque querés darme una nota. ¿Y de qué querés que te hable? Bueno, Aníbal, en este año, en el 2020, Canal 13 cumple 60 años. Así es, 60 años, bueno, el subpresidente fue Goa Mestre, cubano, ¿no? Y Jorge Ignacio Bayán, que era el gerente de programación. Goa Mestre justamente fue una gran figura en Cuba, cubano justamente. Él tenía una cantidad de radios, ¿no? Y después y tuvo también su primera señal de televisión y había varios canales de televisión y de la radio que todo era del mismo dueño, o sea que se competía a sí mismo, pero cuando vino después el gobierno de Fidel Castro, le quitó los medios y bueno, y en el año 58, justamente, Guadalmestre vino a la Argentina, para justamente el gobierno de Frondizi para hacer sacar el nuevo canal que iba a ser después Canal 13 que nació el 1 de octubre del año 1960. Y Canal 13 antes se llamaba Río de la Plata. Claro, la empresa se llamaba Río de la Plata, Canal 13 LS85. Así era. Entonces, y siempre cuando una parte, y aparte tenía el Telepibe, y muchas de las imágenes de Canal 13, es como si mirase desde el río, se veía el edificio Cabanac, que era uno de los edificios más altos de la capital federal, ¿no? Y eso es lo que mostraba un poco la imagen de lo que sería Canal 13. Porque decían que desde ahí, de los estudios, se veía Río de la Plata. Uh-huh. Bueno, justamente en los estudios que tiene Canal 13, vos sabés que cuando compró Mestre los lotes para donde se hizo Canal 13, más bien ya había algo armado porque estaban los estudios de cine de la cinematografía EFA, ¿no? Entonces esos dos estudios de cine los adaptó para televisión, hizo uno chiquito, cuando se inauguró los 3 estudios y uno era el más nuevo, que es el estudio número 5, los estudios eran el estudio 1 y el estudio 2, que estaban en el piso segundo, tercero, porque eran muy altos los techos de los estudios, y después en noviembre se inaugura el estudio más grande, el estudio A, el estudio D, que es el estudio donde hoy se hace el programa de Mamushka con María Fabiani, y después en el año 64 se inauguran los estudios B y el estudio C, ¿no? O sea que el canal contaba con 7 estudios, pero la primera etapa eran 3 estudios y la obra costó para aquella época, era un dineral, $1.600.000, ¿no? Aparte el canal ocupaba casi toda la manzana, o sea, tiene entrada por Lima, por San Juan y por Cochabamba, ¿no? Pero la entrada principal era Lima. Después cuando Lima se quedó después agarrada, la entrada era por San Juan 1174 y por Cochabamba 1153, que era el ingreso a los estudios. Y como yo te contaba que había ido a Duro de Omar, sí, en la época de Petinato, sí, que era el estudio 5, me dijiste. No, ese es el estudio D, que es el estudio que usa hoy María Fabián en Mamushka, que era el estudio donde se hacía también Badía y Compañía, Sorpresa y Media, el show de Gay Fofo y Miliki,
¿no? Si vos te acordás, no sé, no, vos no estabas cuando estaba ese programa, que eso fue en el 71 y 72. También se hacía la comedia Los Campanelli en ese estudio, ¿no? Que era una comedia que iba en vivo, que empezó en el 69 en el Canal 13 hasta el 71, después 72 y 73 queda en Tele 11. Pero el éxito que tuvo en el 13 no era un éxito mutilante, podemos decir. Los Campanelli era en vivo. Iba en vivo, sí. O sea, ellos ensayaban la comedia con todo el elenco en una sala de ensayo los martes y los jueves. Bien la letra, bien estudiado. Duraba hora y media y los domingos salía en vivo, directamente, ¿no? Y era un solo decorado, como representaba una antigua casona, antigua de esas de antes, tipo chorizo, pero era muy amplia, que ocupaba gran parte del estudio, ¿no? Y ahí después en el medio, cuando llegaba el momento, armaban las mesas con unos caballetes donde ahí comían los tallarines. Y uno de los auspiciantes del programa era el vino Uvita, ¿no? Era uvita, uvita, ta, 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 uvita, uvita, ta, 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 tome vino uvita, ta, 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 y después me cuenta, ta, 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 uvita, uvita, lo toma igual, uvita, uvita, lo tiene igual, tome vino uvita, ta, 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 y después me cuenta, ta, 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 y así era. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Y vos sabés que en el elenco, en los Campanelli, había una chica que era podemos decir, la figura más importante en el elenco, que era Liliana Caldini. Y vos no lo sabías, que Liliana Caldini era muy conocida porque era una actriz modelo, que hacía muchas publicidades, entre ellas de empresas de cigarrillos, y después trabajó en algunas películas, una de ellas El extraño de pelo largo, ¿no? Que esa fue estrenada en el año 70 y estaba distribuida y filmada en los estudios de Argentina Sonofilm, y el cual uno que trabajaba como actor y músico era Lito Nevia. Sí, me acuerdo de esa película, ¿Viste Aníbal, esa película? que aparecen... ¿Cómo? La he visto la película. Sí, es del año 1970 estrenada. Y bueno, y y Liliana Caldini justamente trabajaba en los Campanelli, que hacía de hija, era una azafata de una empresa de aerolíneas. Entonces, y ahí tenía ella 17 años, en el 69. Y en el 68 después ella hacía que la trasladaban a otro país por la empresa de aerolíneas, porque se desvinculaba del programa, porque en ese mismo año, en el año 70, se casaba con Cacho Fontana. Sí, y Aníbal, sí. Una consulta que te voy a hacer. Sí. Que me remonto un minuto a la película del estreno de Pelo Largo, sí. Que también estuvieron Los Gatos sí. también tocando. Era una película de rock. Claro. Todas las bandas de los 60 estaban ahí en esa película. Sí, pero Los Gatos estaban antes de esa película. Porque sí, Lito Nevia ya se había separado del grupo Los Gatos. Ya Lito Nevia ya contaba como solista, ¿no? O sea que Los Gatos habrá estado hasta el año 69. Y después en esa película ya no estaban Los Gatos, había otros conjuntos que participaron en esa película. Aparte del elenco que estaba, por ejemplo, trabajaba Emilio Vidal, José Luis Mazas, entre tantos otros, ¿no? O sea que una película musical, pero y aparte era como era la onda de lo que ahí surgían los primeros hippies, como se puede decir, de la época, y sobre todo aquí en la Argentina, ¿no? Trabajaba también Diana Maggi en esa película también, ¿no? Entre tantas figuras. Porque acá la época hippie fue en el año 70, cuando... digamos aquí en Argentina, pero ya en nuestros países ya venía más o menos desde el año 66-67. Y de 69, cuando hizo Gustock en ese parque grande, en esa quinta.
que duró 5 días. Ujú. Era como la época hippie era como una liberación juvenil de aquella época. Y después, en Canal 13, hubo un incendio. Hubo un incendio en el año 80, que eso fue el canal estaba en reconstrucción. Como el canal había sido cortado por la mitad por la autopista, por la que nosotros conocemos la autopista 25 de Mayo, el canal contaba con 7 estudios. Entonces demolieron los estudios 1 y 2, el estudio 5 y el estudio B. Y quedaron lo que sería el A, que después, el A, que era el más grande, se hizo estudio B porque le han rebanado parte del estudio, un estudio que tenía 648 metros cuadrados, con 516 metros cuadrados de piso, lo que sería piso y se llama lo que sería en un teatro el escenario, donde se actúa, y tenía una grada que era una platea de butacas rojas, de 210 butacas, porque ahí se hacían también muchos programas con público, ¿no? Y aparte medía 36 por 18 de ancho, ¿no? Un estudio enorme. Después ese mismo estudio le taparon la platea y de la parte del estudio del piso le sacaron 144 metros, o sea 8 metros por 18 de ancho. Y quedó en 4 paredes, en un estudio de 400 metros cuadrados de 22 metros con 30 con 18 de ancho, ¿no? Que ese mismo estudio, que es el más grande, es el que se usa para el Gran Premio de la Cocina que conduce Karina Zampini. Y Telenoche, el famoso noticiero de Canal 13, sí. ¿Cómo empezó? Contame un poco. Telenoche empezó en 1966. Primero no empezó como un noticiero, empezó como un magazine, ¿no? Entonces, pero como después fueron incorporando notas periodísticas al programa, entonces Goan Mestre decidió que el programa se convirtiese de programa de magazine a noticiero, y quedó como noticiero el mismo año 66, que lo conducía Mónica Mianovich, que en esa época, y después se fue llamando Mónica Cainambers, junto a Andrés Percivale. Y después, con el correr del tiempo, Mónica estuvo en Telenoche hasta el año 70. En el 69 estuvo Andrés Percivale, porque después Andrés Percivale se pasa a Tele 11, y Mónica también en el año 71 pasa a Tele 11 al programa Matiné, junto con Lucho Avilés, Claudia Fontana, Andrés Percivale, estaba Canela, estaban todos. Era el programa de espectáculos de Tele 11, o sea, entonces ya Telenoche se hizo cargo más que todo de Sergio Villarruel, ¿no? Hasta cierto año, y después fueron cambiando los nombres de los programas, ¿no? De los noticieros, después de cuando el canal fue tomado por el Estado, en el gobierno de Isabel Perón, en el cual estaba López Rega, que él mandó estatizar todos los canales, ¿no? Y ahí cambió todo, ¿viste? Porque Canal 13 durante 14 años fue primero en audiencia, ¿no? Y fue un canal que tenía la escuela de formación en televisión, que formaba no solamente a la gente del mismo Canal 13, sino a gente de Canal 11, de Canal 9 y del mismo Canal 7. Recordemos que Andrés Percivale, yo lo recuerdo, Aníbal, sí, porque yo soy joven, tengo 31 años, yo lo conocí cuando hacía Teleobjetivo en Canal 2, los domingos a las 20 horas. Sí. Ahí lo conocí. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar algo, algo me querés mostrar sobre eso. No, porque para que sepas un poco, yo lo conocí a él, pero sí, como una anécdota te lo cuento. Sí, yo lo traté por última vez, una vez cuando la Botica del Ángel de Vergara Norman cumplió
sus 50 años de historia. Entonces un día fuimos a un evento que fue creo que en el mes de mayo, hace unos 2 años, y ahí yo lo conocí a Andrés Percivale, estuvimos charlando, que después fue la última vez que después, un año después, él se va de gira, digamos, ¿no? Por un problema de salud, ¿no? Entonces, y Andrés Percivale era una persona que era bastante dúctil, porque entonces, él era arquitecto, ¿no? Y a su vez, aparte de periodista, trabajaba como actor, ¿no? Era bastante completo, ¿no? Después hizo un programa, antes de hacer los programas musicales, hizo un programa que se llamaba La Hora de Andrés, que iba en el año 76, cuando a Mirta Legrand, en esa época, le levantan el programa en el gobierno de Isabel Perón. Entonces, en ese mismo horario estuvo La Hora de Andrés, y eso también se hacía en el estudio D, ¿no? En el estudio de Mamushka, y él tenía invitados, y a su vez estaba Mario Marzán acompañado por su piano, ¿no? Y después más adelante, ya en el mismo año 76, los domingos a la noche, empieza La Noche de Andrés Percivale, un programa musical con sketch, números musicales, como los shows a la europea, y más adelante vinieron otros programas. Él después fue cambiando de canales y hizo un programa en el año 79, Las Tres Medias de Andrés, y que era Las Tres Medias de Andrés, la 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 la. Tengo la música guardada, que era de Mike Rivas. Y después, en el año 80, vino La Noche de Andrés Percivale, que se hacía en Constitución. Cuando vino el incendio, el ciclo se empezó a hacer desde los estudios de Martínez, pero con un croma de fondo, ¿no? Y después en el año 81 y 80, en el 82 y en el 83, viene otro ciclo que se llamaba Los Retratos de Andrés, ¿no? Que de acuerdo al retrato se buscaba la figura a la cual iba a ser homenajeada. Había varios invitados que tienen que ver con la persona, con la figura sorpresa, ¿no? Que iba también los mismos días domingos, ¿no? O sea que, y después uno de los últimos programas que hizo para el Canal 13 fue El Reloj de Ayer y de Hoy, que eso era del año 89, por el Canal 13, un programa ómnibus que presentaba, y había invitados y mostraban los archivos viejos de Canal 13 de la década del 60. Y Aníbal, sí. ¿Vos en qué programa comenzaste a trabajar en Canal 13? Yo empecé, fui extra, ¿no? Fui como extra a los, digamos, 15 años, era menor de edad. Pero había un sindicato de extra, pero él me pagaba el canal para taparme un poco porque no podía trabajar un menor de edad, ¿no? Entonces, pero el primer programa que aparecí fue de Tato para Todo, con Tato Bores, ¿no? Y entonces, y el canal estaba en reconstrucción porque lo estaban cortando por la mitad, ¿no? Y había una escena en la que la gente corría y todo, y uno decía, el recaudador, y todo, pasamos al lado de Tato, y había un tipo vestido, parecía el conde Drácula, que cuando decía el recaudador lo agarraba a Tato y le sacaba toda la plata de sus bolsillos, ¿no? Y después me metían como para hacer lo que serían las risas, ¿no? De reírse cuando se contaban los monólogos Tato, esto, lo otro, y a veces me han contagiado, me han grabado mis propias risas, y mezclado con otros se pasaron por el 13, por el 9, por el 11, por todos lados se pasaron. O sea que si yo escucho a veces y puedo identificar parte de mi risa contagiada, o sea, mezclada con otras, se pasó en el programa de Monumental Moria, pero a veces son grabaciones, en el programa de Tato, cuando salen los 90, los programas del 13, y también se pasó en el programa de Juan Carlos Mesa, ¿no? Y a mí me pagaban por día, porque Tato grababa los días viernes, siempre grababa los viernes, una época cuando el programa se tenía que hacer en 8 horas, todo el programa, ¿no? O sea que, y después aparecí al otro año en el ciclo
de Tato Bores, Tato versus Tato, que era cuando Tato era nombrado interventor de la televisión en color y estaba el interventor de la TV en blanco y negro, que eso se hacía allá en el estudio mayor, ya modernizado, el mismo año que se incendió el canal. Entonces se quemó el canal y esa escenografía se quemó, ¿no? Entonces tuvieron que pasar todo, casi, creo que por junio, julio, todo el programa a los estudios de Martínez, hoy los estudios que usa Telefe. Entonces, pero no y había que hacer toda la escenografía de nuevo, porque Don Martínez durante esa parte del año 80, 81 y después en el año 83. Y en el 84 vuelve Tato a los estudios de Constitución, que era Tatus, ¿no? Basado en la película, una película como Amadeus, entonces se hizo Tatus justamente, ¿no? Que estaba Geno Díaz en la parte de los monólogos y en la parte de libretos Jorge Basurto. Y lo que estamos viendo ahora de Tato Bores en Volver, que le están dando los jueves a las 10 de la noche, de lo que vos participabas. Era una mezcla de todos los programas que hizo Tato. Hay mucho más guardado sobre eso, pero eligieron los puntos más importantes, que es una recopilación muy importante, y esa parte que hablaban varios artistas, parecía que tenía el signo de barras en la frente. Eso se grababa en los estudios de Cuarzo, los estudios que lo que uno dice Endemol, en la calle Ravignani, ¿no? Cabrera, que los estudios que son de Martín Cuellar y Guido Casca, ¿no? Que antes eran los estudios antiguamente, cuando se formó la empresa que se llamaba Estudio Mayor, era de Mauro Vivaldi y Gerardo Sofovich. Así que... ¿Y puede ser que cuando hubo el incendio, Canal Telefe los ayudó? Mentira, no, porque Telefe, o sea, era de época estatal. O sea, era Canal 11, porque no existía Telefe, Canal 11 era. Canal 11 le ofrecía los estudios para hacer los programas, Canal 7, ATC, le ayudaba tecnológicamente, el 9 nunca dio una mano, porque igualmente todos eran empresas estatales, nadie era dueño de nada, ¿no? Y menos Canal 2, bueno, menos que Canal 2 mío que ni existía, porque hacía todo en La Plata y pasaba repeticiones de canales de Capital, ¿no? Pero por ejemplo, cuando entonces ofreció Canal 11, pero el canal salió a flote, entonces se usaban en varios boliches dentro de alrededor del canal, en un bar, un restaurante, se hacían programas del canal, ¿no? Con un camión de exteriores, y los programas que se hacían en estudios, ya en esa época se hacían en Martínez, una comedia que era con las Tricillas de Oro, María y María, que estaba Héctor Giovine y Beatriz Bonet, y después, bueno, Tato se tuvo que trasladar a Martínez, y había muchos programas, hasta el programa de Alberto y Susana, que con Alberto Olmedo y Susana Jiménez, que fue el primer programa color humorístico con Olmedo, ahí en el 13, porque ya Olmedo ya había debutado en Canal 13 en el 73 con El Chupete, un programa que iba los lunes a las 8:30 de la noche, con libro de Mesa Basurto y Humberto Ortiz. Humberto Ortiz era el que fue que hacía el personaje de Coquito junto con el Capitán Piluso. Y si hablamos de los 90, sí, el momento de la competición entre Telefe y Canal 13. Sí. En ese momento, Canal 13 tenía la banda de Golden Rocket, sí, Montaña Rusa, Clave de Sol, entre otras tiras. Bueno, Clave de Sol estuvo ya, digamos, hasta el año 89, ya de época estatal, ¿no? Y Montaña Rusa vino bastante después, porque Montaña Rusa empezó por el 80 y
94. 84, 85, No, ¿no? 90, no, y le después, explico. pero ya la banda de Golden Rockets sí empezó en el 91 empezó, 91 ¿no? fue, 91. Era Diego Hasta Torres, formaba Fabián Vena, Adrián Suárez, Nelly Beltrán, está Hugo Arana, Marisa Mondino, Viviana Gloria Puerta. Carrá, ¿no? Estaba Fernán Mirás, trabajaba en esa tira, También. y había muchos, ¿no? Horacio Taicha también, ¿no? Viviana Una linda Puerta. comedia de Maestro Ibaiman, ¿no? Una linda comedia, me gustaba verla, la banda de Golden Rocket, ¿no? Esa también se hacían en Constitución, en el estudio más grande, que a veces el mismo estudio lo compartía con Zona de Riesgo, ¿no? Y otros tantos programas con donde había mucha mayor producción, mayor cantidad de despliegues escenográficos, ¿no? Y el canal ahí no contaba con muchos estudios, porque estaba el estudio B, el estudio C, el estudio D, el A nuevo. Después, en esa época, el canal contaba con 4 estudios nada más, ¿no? Hoy en la empresa de Artear cumple con tanto los estudios que tiene mismo el canal, que los comparte con TN, con Ciudad Magazine, y con un programa de la señal Metro o el canal Quiero, o sea que el canal 13 de Constitución está compuesto por 16 estudios, ¿no? Pero la mayoría son estudios muy chiquititos, ¿no? Tiene 2 estudios vidriados donde se hace el noticiero del 13 en un piso y en otro piso superior los de TN, que ahora usan el otro estudio también para otros programas de TN, ¿no? Porque a veces el canal tiene 16 estudios, pero calcular que son como 14, 15 señales de cable, aparte del canal 13, que es una señal de aire, ¿no? O sea que el canal no da abasto con todo lo que tiene, o sea que necesita más estudios. Y además, en el año 95 llega Polka a Canal 13. Claro, Polka, porque vos sabés que Polka, el ciclo de Poli Ladrón, él trabajó muchos años en Canal 13, Adrián Suárez, pero también trabajó en el 11, con la tira Menudo, de Siempre Amigos. Eso se emitía por Canal 11, que trabajaba Adrián Suárez ahí, con Pablo Rago y otros más, y después participó en otra serie, Adrián Suárez, en Socorro, quinto año, por Canal 9, con Fabián Vena, Laura Novoa, ¿no? Participación, pero Suárez siempre trabajó con Canal 13, muy ligado con Canal 13, ¿no? O sea que uno de los tantos programas fue Pelito, ¿no? Porque Pelito primero se grababa en la primera temporada en los estudios de Martínez, ¿no? Y la segunda temporada ya en Constitución, pero en la primera temporada misteriosamente desaparecieron esos tapes, cosa rarísima, cosa que jamás lo que se hacía en Martínez, o sea, lo que a veces puede pasar o volver son la segunda temporada cuando se hacía en Constitución y se hacía en el estudio C, ¿no? Y después, bueno, después Suárez empezó a trabajar mucho en comedias con Darío Vittori, hizo una comedia después cuando terminó la banda de Golden Rocket, era Tal para Cual, con Alberto Martín, y que eran que hacían padre e hijos que se desconocían, ¿no? Que no tuvo tanto éxito, pero trabajaba, una de las tantas figuras que trabajaba, que fue uno de los últimos trabajos, era Carlos Carela, que hacía de abuelo de Adrián Suárez, ¿no? Y estamos hablando años ya 90 y más o 93, 94, ¿no? Y después cuando nació Polka, nació con la serie Poliladron, ¿no? Que él quiso ofrecer el producto antes de estar en Canal 13 a Telefe. Como Telefe se lo rechazó porque ya no va a tener éxito, lo presentó en Canal 13 y ahí cambió la era Suárez, digamos. Sí. Aníbal, le voy a contar una anécdota sobre Poliladron. Porque yo hablé con el director de la tira Poliladron, Leonardo Bencini, es amigo mío, y me contó que Suárez estaba en Ramos Mejía, lo demoró la policía cuando fue a visitar
a Nayeli González. Y entonces Leonardo lo fue a buscar a Adrián Suárez mientras estaba en la comisaría, y de ahí nació Poliladron. Ajá. Así fue la anécdota. Bueno, no olvidemos también, para ver, no estar, a veces hay detalles que uno no puede contar por no incomodar a cómo se llegaron a muchas cosas, pero el encuentro que tuvo Araceli González con Adrián Suárez, que estaba casada, ¿no? Y después Adrián y se incorpora al elenco de la banda Cordero Roque, donde después termina siendo novio y empieza la relación Suárez y Araceli González. Pero hay cosas que, digamos, por una situación económica, podríamos decir, que Araceli fue la que lo ayudó económicamente a Suárez para lanzar Polka, porque Polka no tenía estudios, y alquilaban en la zona de Colegiales, en límite de Colegiales con Palermo, un garage donde se hacía, lo transformaba en estudio de televisión, con un control provisorio, y ahí se armaba los decorados para la serie Poliladron. Y después recaudó tanto que después empezaron a construirse de a poco dos sedes, una sede en la calle Jorge Newbery, ¿no? Con una distancia de 300 metros cada uno, y después con el correr de muchos años empezó a ocupar los estudios de Baires, de cinematografía Baires, que estaba un poquito como abandonado, ¿me entendés? Sí, Aníbal. Sí. En el 2000 empezaron los premios Clarín. Sí. Que en el 2008 creo, que fue como un Martín Fierro, pero para el Canal 13. Sí. Si no me equivoco. De la parte de premios no te puedo decir mucho, ¿me entendés? Porque puedo decir una cosa y es otra, ¿viste? Entonces, yo te puedo hablar mucho más de otros pasados, de los programas como se hacían antes, ¿me entendés? Sí. Bueno, pero quiero aclarar un punto que la gente no lo sabe tampoco, que cuando nació Canal 13, ¿no? Fue el primer canal de la Argentina que los estudios tenían aire acondicionado, cosa que los canales como el 7, el 11, que se inauguró un año después del 13, y el 9 no tenían. Fue el primer canal que trajo el videotape a la Argentina, con equipos de videotape y de cámaras General Electric. Y Canal 13 en el año 66 se incorporan las cámaras con zoom. Entonces ahí que empieza a modificar, cambiar, por ejemplo, la tecnología y la forma de hacer las escenografías y aprovechar más los espacios, ¿no? Y muchas comedias o novelas se hacían al mismo día que salía al aire. Lo que uno decían por ejemplo, que salía en vivo. Había mucho programa en vivo, pero también estaba el falso vivo. ¿Qué quiere decir el falso vivo? Que se filmaba una hora antes de salir al aire, ¿no? Y después, cuando se pasaba al aire, en videotape, de un control con dos cámaras de 16 milímetros sobre dos monitores sin vidrio, filmaban cada bloque y después lo revelaban y quedaba el programa grabado en 16 milímetros y el videotape lo borraban para otro programa. Bueno, Aníbal, sí. Te quiero agradecer la comunicación porque ya son las 7 de la tarde y tenemos que cerrar el programa. Así es. O sea que podemos tocar a lo mejor para el otro mes, para el otro mes. Seguir hablando un poco sobre el Canal 13. Dale, para el otro mes cerramos un día y seguimos charlando. Bien. Y muchas gracias, Aníbal. Una cosita más, que mañana no se olviden, graba Radio Show de 15 a 17, que tenemos varios homenajes importantes, Horacio Ranieri, a María Luisa Robledo, a Gilda Lucek, y vamos a recordar la serie La Familia Monster y la serie Hechizada, ¿no? Bueno. Y una sorpresa más que va a estar en el programa el día de mañana. Pero no se pierdan, mañana en vivo de 15 a 17 graba Radio Show por Sónica Más. Bueno, gracias, Aníbal, gracias al público que nos escuchó
nos reencontramos la semana que viene a las 18 horas por Sónica Más. Buen fin de semana. Chau, chau. Chao, chao, chao. Chao. Valen esas personas que siempre